Un saludo de parte de María y Alberto, bienvenidos a su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia. Hoy tenemos de nuevo un menú que, conociendo un poco los pecadillos y vicios habituales de nuestra audiencia, seguro que os va a gustar de veras. Un nuevo episodio de la historia oculta y ocultada de la humanidad. Vamos allá. Una de las frases más graciosas que he podido escuchar al respecto de estos temas sobre el continente americano es que América, agarraos al asiento, prácticamente carece de prehistoria. Hay que echarle valor, hay que echarle valor. Pero bueno, ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Sin embargo, los tiempos avanzan y esta última afirmación / estupidez está ya afortunadamente en desuso. Pues aunque todavía la humanidad avanzada, entre comillas, prediluviana, no es reconocida a bombo y platillo por la ciencia histórica y arqueológica, cierto es que el ruido generado durante décadas por distintos yacimientos a lo largo del continente americano, ofreciendo interrogantes y dataciones bien peliagudas, está poniendo ya encima de la mesa el debate en ciertos ambientes académicos más abiertos de mente. En efecto, el continente americano estaba habitado antes del 13.000 a.C., por supuesto, cuando, según la teoría oficial, la humanidad aprovechó el corredor de hielo del estrecho de Bering para sus primeras migraciones desde Asia. Hoy no hablaremos de los distintos yacimientos mexicanos que nos señalan a humanidades de hace no solo decenas de miles de años, sino de cientos de miles. No hablaremos de los intrincados petroglifos hallados en la selva amazónica, así como las huellas de construcciones, avenidas y canales detectados allí por georradar. Ni tampoco hablaremos del sempiterno y delicioso misterio de la cueva de los Tallos y su mundo intraterreno. No, hoy nos centraremos en Norteamérica. Lo dicho, hubo gente también allí antes del 10.000 a.C., seguramente mucho antes. Se estiman que todavía hoy existen 100.000 montículos en Norteamérica y que en el siglo XIX habrían llegado a ser hasta 1.000.000, pero el desarrollismo del país, el expolio de los yacimientos indígenas y demás, nos habría dejado solo ese 10%. Y la primera parada la vamos a realizar en el yacimiento de Poverty Point, en Luisiana. Allí tenemos un área extremadamente llana y extensa, donde se alza un gran montículo de tierra artificial que originalmente tenía 30 metros de altura. Pero eso no es todo. Ese sería el punto más llamativo de un complejo mucho mayor, pues frente a él habría una especie de anfiteatro de 17 hectáreas, con un sistema de 6 gradas concéntricas semicirculares elevadas a unos 2 metros de altura. Oficialmente se le da una antigüedad máxima de unos 3.700 años, aunque se sabe que el lugar fue durante muchas generaciones periódicamente mantenido y reformado, con restos humanos y de cerámica bastante discutidos en cuanto a su datación exacta. Muchos se temen que algunos serían bastante más antiguos, pero tampoco hay muchas ganas desde la oficialidad por revolver en este asunto. Claro está que aquello no era un poblado donde vivir, sino algo más trascendente, aunque cuando la ciencia no sabe cómo interpretar algo, siempre se dice lo mismo: un lugar ceremonial. Sin embargo, aunque no se quiere estudiar por parte del oficialismo, el trasfondo de esta zona es mucho más complejo. De hecho, a varios kilómetros de allí, situado en alineación perfecta con los 3 montículos principales de Poverty Point, está el montículo de Lower Jackson, reconocido como más antiguo y datado oficialmente en unos 4.500 años. Además, otro detalle bien interesante: existen por todo el área una miríada de círculos que originalmente tenían unas estacas en su borde, sospechosamente parecidos a Woodhenge, cerca de Stonehenge. ¿Qué objeto tenía entonces todo este enclave?
Era como mínimo un majestuoso observatorio astronómico, característica que la oficialidad, curiosamente, todavía se niega a reconocer, donde los montículos de Poverty Point y sus calzadas no son frutos de la casualidad, sino que era un complejísimo sistema para señalar los equinoccios, solsticios, cambios de las estaciones del año, etc., etc., etc. Y ahora nos vamos a otro montículo emblemático de los Estados Unidos, en Ohio, el conocido como el Montículo de la Serpiente, de alrededor de 400 metros de largo. Presenta una cola enroscada, 7 sinuosas curvas y una cabeza, cuyas fauces parecen querer comer un pequeño montículo circular. Oficialmente lo datan en el 300 a.C., pero se critica que esos restos corresponderían a algunas de sus restauraciones más recientes. Curiosamente, por cierto, y no hace mucho, le sería vetada la entrada al conocidísimo investigador Graham Hancock, coautor de la llamada teoría de Orión para las pirámides de Egipto, y que las sitúa por estudios geológicos y arqueoastronómicos alrededor, como mínimo, del 10.000 a.C. Las autoridades del lugar no se anduvieron por las ramas en su negativa. Queremos preservar la actual interpretación histórica del Montículo de la Serpiente, y usted defiende cronologías históricas que van en contra de lo establecido por la ciencia. A esto se le llama censura científica. ¿Acaso hay miedo a investigar? Eso parece. Pero las imágenes por drones y el mapeo de la zona mediante arqueoastronomía nos señala justamente a otra interpretación. Cada curva de la serpiente es un marcador astronómico de solsticios y equinoccios. Después la cola y la cabeza señalan geográficamente al norte, y dicha cabeza está girada al oeste, por donde se pone el sol. Por eso la serpiente desea, entre comillas, comerse ese óvalo, auténtico marcador del astro rey. Sin embargo, hay una pequeña desviación en el complejo, desviación que se subsana si retrocedemos al 10.000 a.C. Y otra vez estamos en el final de la última glaciación, algo recurrente si rascamos en los más antiguos restos arqueológicos repartidos por todo el mundo. Una época de cambio abrupto del clima, de deshielo, de subida del nivel de las aguas, de cataclismo acuático, como reza en el techo de Dendera por estas fechas, el final de la era de Leo. Por eso un león se representa montado en una barca. Pero volviendo a Norteamérica y al tema de hoy, hay una característica añadida a todo esto. Tanto Poverty Point como el Montículo de la Serpiente de Ohio son marcadores no solo temporales de una precisión sorprendente, todo un alarde de conocimientos matemáticos, astronómicos y topográficos, de alineaciones perfectas, sino también un marcador geográfico de una pretérita realidad sobrecogedora para aquellas gentes. Aquellos eran justo los límites del muro de hielo. Hasta allí llegaba la gran masa de hielo de la última glaciación, un muro helado de más de 1,5 kilómetros de altura, una estampa que debía ser abrumadora. Y la moraleja de todo esto es recurrente. ¿De dónde sacaron todas estas gentes estos altos conocimientos astronómicos y matemáticos? Evidentemente los heredaron de alguien. Ellos fueron lo que quedó de un gran conocimiento anterior, el ocaso de un gran saber que se pierde en la noche de los tiempos. Estamos de vuelta, como veis, otra vez con la teoría de la llamada civilización madre. ¿Cuál sería esa cuna civilizatoria que insinúan insistentemente algunos de nuestros enclaves arqueológicos más antiguos? Pues nada, amigos, aquí lo dejamos por hoy. No os quejaréis, del programita tan cuco que os hemos traído. Deliciosa y siempre reveladora la historia oculta de la humanidad, a poco que rasquemos. Gracias de parte de María y Alberto, y les emplazamos, si tienen a bien, a otro episodio de su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia.